Hola, ¿cómo están todos? Un gusto poder saludarles desde acá de Antofagasta. Le envío un fuerte abrazo y un gran beso a todos aquí presentes. Bueno, hoy día quiero compartir una palabra con ustedes que tiene que ver mucho con lo que me ha pasado a mí durante el tiempo de llegada al ministerio. Quiero contarte que yo siempre fui una persona que me gustó tomar el control de todas las cosas, de toda situación imprevista, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando te enfrentas a algo que no puedes cambiar? Muchos de ustedes saben y conocen nuestra historia que en el año 2012 nosotros, a consecuencia de un accidente automovilístico, perdimos a nuestro hijo mayor Darío. Él falleció y en ese momento tú comienzas a darte cuenta de que no puede ser lo que está pasando. Tratas como de entender y pensar de que a lo mejor podías haberlo evitado. Piensas que a lo mejor no tuviste el control de la situación y también te das cuenta que aunque hagas todo lo que tengas que hacer, no va a cambiar la situación actual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente tan limitada que no nos permite muchas veces ver más allá de lo natural. Ya no te das cuenta que ya no tienes el control. En ese momento yo sentía mi alma que estaba desgarrada, sin ganas de vivir, sin esperanza en realidad, sin fe y un futuro poco alentador. No encontraba una explicación a tal sufrimiento. Se había muerto mi hijo, eso es antinatural. Los padres, ¿cierto?, no entierran a sus hijos, es lo que uno siempre conoce y sabe. Pero en ese tiempo nosotros buscamos ayuda por muchos lados, en el área profesional, espiritual y también en terapias de grupo, pero nada llenaba nuestro vacío. Ese vacío que había en nuestro corazón estaba ahí y teníamos que saber enfrentarlo. Desconocíamos en ese momento también el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Dios trajo finalmente la convicción de poder llegar a este hermoso ministerio, y en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de formación, nos soltaron varias palabras que hasta el día de hoy resuenan en nuestra mente y nuestro corazón. Una de ellas es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En ese momento, obviamente, nosotros no entendíamos absolutamente nada, solamente la única vez que a lo mejor había escuchado algo respecto a lo que es la paz, era en la iglesia, cuando el sacerdote, ¿cierto?, mencionaba la paz les dejo, la paz les doy, ¿cierto?, y nosotros nos dábamos la paz del Señor. Pero de ahí nada, absolutamente nada más. Pero cuando comienzas tú a abrazar las escrituras, cuando comienzas a entender que las armas espirituales tú las puedes obtener a través de la palabra del Señor, y con ellas comienzas a enfrentar toda situación imprevista e incluso hasta la muerte de un hijo, Dios comienza a tomar el control de todas las cosas. Descansas en Él, te aferras a Él y todas sus promesas que son eternas en Cristo Jesús las comienzas a disfrutar. Después viene un proceso distinto donde comienzas a creer en la palabra, comienzas a escudriñar y comienzas a sumergirte en ella, y ya no quieres ser un neófito, sino que simplemente ahora quieres conocer más y saber cómo Dios pudo poner ese control, cómo Dios pudo poner esa paz en ti, y comienzas a anhelar vivir a la altura del llamamiento por el cual Dios me había llevado a ese ministerio. Fui entendiendo con el tiempo, ¿cierto?, a la luz de la palabra, que si tenía la paz de Dios, también podía alcanzar su gracia. Hoy yo quiero hablarte principalmente de estas palabras, de la paz y la gracia de Dios, la cual nos alcanzó, la cual pudimos sumergirnos, la cual hasta el día de hoy nos mantiene en pie y firme ante toda circunstancia que pueda pasar en nuestras vidas. Debo reconocer, sí, que dentro de todo lo que yo he podido escudriñar y he conocido, que ha sido bastante poco, no soy un erudito en la palabra, pero sí no quiero ser un neófito, como decía recién. Hay un autor
del Nuevo Testamento y que yo creo que ustedes también lo conocen, que el apóstol Pablo, a quien yo considero para mí es un capo del Evangelio, un hombre lleno de paz, lleno de gracia de Dios, un hombre fiel y obediente a su llamado. Me encantaría ser como el apóstol Pablo. Y también cómo el Dios, cómo el Señor reveló su palabra a través de él, cómo él también instruyó a la iglesia, cómo él también trabajó para que la iglesia, los discípulos del Señor pudiesen también crecer en esa paz y en esa gracia que solamente el Señor podía entregar. Y esta palabra, como mencioné hace un momento, la encontramos, ¿cierto?, en Filipenses 4:7, que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la palabra que se nos soltaba en ese tiempo, que obviamente no la entendíamos. Después de un largo tiempo, a lo mejor, y estudiando al apóstol Pablo, pude comprender también cuál fue el motivo de este mensaje o de este verso, porque principalmente él es el ejemplo claro de cómo una persona, una creación de Dios, un hombre, puede tener tanto sufrimiento, cómo pasó por tantas humillaciones, cómo pasó azotes, cómo lo encarcelaron, ¿cierto? Las traiciones que sufrió el apóstol Pablo, los naufragios, situaciones extremas, de hambre y de sed, pero siempre el apóstol Pablo nos hablaba, ¿cierto?, de la verdad. Siempre nos animaba nos anima en realidad a no jactarnos de lo que nosotros hacemos, sino que Él nos invita siempre a que si vamos a jactarnos de algo, que sea de nuestras pruebas, de nuestros padecimientos y de nuestros sufrimientos, porque es la única forma como nosotros le damos gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te puedes preguntar tú? Porque de esta manera nosotros damos testimonio que ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús y damos fe también de que Dios tiene el control de todo. Eso es glorioso, eso es tremendo, eso es maravilloso, cómo tú puedes moverte también en esa fe inquebrantable, en esa fe donde puedes ver el corazón de Dios también puesto en ti. En este tiempo, queridos, la paz de Dios está disponible para todo aquel que cree en el Señor y lo anhela en su corazón. Pero tú debes dar también y debes decidir ¿qué vas a hacer con ella? Puedes morirte en tu dolor, en tu angustia, en tus temores, en tus miedos, o simplemente te levantas en fe como un guerrero espiritual para poder alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Una paz que el mundo no la puede explicar, una paz que nadie la puede explicar más que el Señor. Esa paz alcanza a llenar todo vacío que hay en ti. Cuando tienes la paz de Cristo, todo florece. Todo lo mejor lo que tú pensabas anteriormente de ti, todo pensamiento de destrucción, todo pensamiento que te lleve al abismo, te das cuenta que cuando tienes la paz de Cristo, todo eso queda atrás, porque comienzas a confiar en aquel que nos amó, nos redimió, nos justificó y nos santificó para alcanzar, como nos enseña siempre, ¿cierto?, su palabra, alcanzar la estatura del varón perfecto y que nuestros cuerpos sean glorificados al final del tiempo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento también te lleva a entender que florece esa paz a partir de nuestra relación permanente con Dios. Y es justamente aquí es donde ocurre el milagro. En esta paz ocurre el milagro porque inmediatamente tú te vas dando cuenta, ¿cierto?, que Dios comienza a convertir algo que parece imposible en algo posible. Y es solo por su gracia, por su misericordia, hoy día podemos alcanzar esto tremendo que es esta paz. La gente, como les digo, no la puede entender, el mundo no la puede comprender, pero nosotros que estamos en el Señor sí deberíamos comprenderla, sí deberíamos entender que ante cada prueba, cada obstáculo, cada tormenta que se levante frente a nosotros, es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, el que nos llena con su paz y nos da esa tranquilidad que nosotros andamos buscando.
debemos entender en este tiempo que el mismo Dios y su Hijo Jesús viven en nosotros a través del Espíritu Santo, como recién les decía. Y de esta manera nos convertimos en testimonio vivo y poderoso de su paz. Tú y yo somos en este tiempo testimonio vivo del poder de Dios que puede hacer en una persona atormentada, en una persona destruida, en una persona con ganas de no vivir y quitarse la vida. Pero nosotros ya somos esos testimonios vivos de que Dios nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable que es en Cristo Jesús, con esa paz hermosa que nosotros hoy día podemos experimentar. El Señor Jesús nos dice en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y eso es tremendo cuando tú eres un pacificador del Señor, cuando tú llevas la paz y das testimonio de que la paz de Cristo está en ti, tú eres un testigo de Dios y a la vez eres llamado hijo de Dios. Acá dice la palabra, es hermoso que tú llegas a ser un hijo de Dios. Y también en Juan 14:27, el Señor dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo se las da. ¿Te das cuenta? Nosotros somos representantes en la tierra para llevar esa paz. A todo lugar, a todo extremo, a todo territorio, a todo continente, a todo el mundo. Nosotros podemos llevar esa paz a través del Evangelio de su reino. Cuando tú predicas el Evangelio del reino, cuando tú eres lleno de la paz del Señor, tienes ese tremendo privilegio de anhelar también compartir esa paz de Cristo que está en ti con otros. Pero para eso nosotros también debemos anhelar y pedir al Señor su gracia. Porque la paz y la gracia están de la mano. La paz y la gracia vienen en un pack que te llena y te suple todo vacío y te permite también alcanzar estas bendiciones que Dios tiene con nosotros. En la carta de los Efesios, el apóstol Pablo deja muy claro que aunque un hombre tenga un gran intelecto, no puede alcanzar la verdadera sabiduría sin la gracia de Dios. O sea, el hombre sin Cristo no es nada. Un hombre puede ser muy conocedor, muy sabio, muy intelecto, tiene un intelecto muy grande, pero le falta lo otro, lo importante, le falta la sabiduría de Dios en su vida. Y sin sabiduría de Dios es imposible alcanzar la gracia de Dios. Sin la paz del Señor es imposible también que tú puedas vivir en la gracia del Señor, porque no puedes compartir la gracia de Dios no teniendo paz en ti. ¿Te das cuenta? O sea, es importantísimo que nosotros podamos almacenar en nuestra cabecita. Lo importante es tener y vivir en la paz del Señor para que su gracia también sobreabunde en nosotros. Amén. Necesitamos también en este tiempo, amados, pedirle al Señor de su gracia para llevar su paz, que es el Evangelio, su Evangelio a todo lugar. La historia dice que Éfeso en ese tiempo era la ciudad más importante de Asia Menor, famosa por sus artes mágicas y el ocultismo, imagínense. Así era Éfeso. Y el apóstol Pablo andaba ahí recorriendo y caminando las calles de diferentes lugares, ¿cierto? Especialmente aquí, sumergido entre ídolos y dioses y la magia y el ocultismo y todas esas cosas. Pero hay algo tremendo, miren, amados, cuando está la paz y la gracia de Dios en ti, no hay nada imposible para el Señor, como recién decíamos, ¿cierto? Porque cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio en ese lugar, dice la palabra que la gracia de Dios se manifestó tan poderosamente que incluso los magos, los hechiceros, presentaban sus libros delante de él. Y muchos de ellos, dice la palabra, abrieron sus ojos y vinieron al conocimiento de Cristo. ¿Te das cuenta? Nada es imposible para Dios. El apóstol Pablo, lleno de paz, lleno de gracia, permitió al Señor ir a un lugar donde para el mundo, para los ojos humanos, era imposible penetrar la palabra de Dios. Pero el apóstol fue obediente porque fue lleno de paz y lleno de la gracia de Dios, y le permitió esa gracia alcanzar el corazón, ¿cierto?, de estas personas, de estos magos, de hechiceros, ¿cierto?, de personas que vivían de esto
y se convirtieron al Señor. ¿Te das cuenta cómo Dios puede hacer cosas tremendas en uno? Nosotros somos testigos y ejemplo de eso. Nosotros, como decíamos, ¿cierto?, estábamos sumergidos en nuestras maldades, nuestros vicios, nuestros pecados, pero el Señor permitió, a través de su infinita paz y su infinita gracia, darnos de su gracia, darnos de su paz, y hoy día poder sumergirnos en todo esto que es tremendo. ¿Por qué pasa esto, chicos? ¿Por qué pasa esto de que se convierten en personas con magos, hechiceros? Bueno, pasa porque nosotros hemos entendido en este tiempo que predicamos en las calles, hemos entendido que el Evangelio es poder para salvación. Amén. O sea, si tenemos la paz y la gracia de Dios, como dice su palabra, nosotros vamos a anunciar el Evangelio, ¿cierto?, a los pobres, porque nos ha ungido el Señor para llevar ese Evangelio. Llevaremos libertad a los cautivos, abriremos la vista a los ciegos, pondremos en libertad a los oprimidos, dice la palabra. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso lo que podemos hacer cuando hay paz y hay gracia en nosotros! El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de eso. Perseguía a los cristianos que predicaban las buenas nuevas, ¿cierto? Y terminó finalmente predicando estas buenas nuevas. Terminó finalmente, ¿cierto?, llevando el Evangelio de Cristo a todo lugar donde él iba. Eso es glorioso. La paz y la gracia de Dios estaban con él. Por eso él mismo veía cómo lo que para muchos era imposible, para Dios era posible. Magos y adivinos a los pies de Cristo. Aleluya. Hombres inmundos, hombres impuros, hombres sucios como nosotros. Pudimos hoy día, a través del Evangelio, del poder del Evangelio, ser redimidos. Entender que solamente en Cristo podemos encontrar esa paz y esa gracia que el mundo anda buscando. Amados, nosotros no podemos ser una iglesia que le tenga miedo al mundo. No podemos ser una iglesia que le tenga miedo al mundo. Es el mundo el que debe temernos. Nosotros hoy día tenemos un arma poderosa, que es el Evangelio, es la palabra. Y el diablo es el diablo. ¿Quién debe temer ante eso? Si tú tienes la paz y tienes la gracia del Señor, el Evangelio del reino lo vas a predicar, ¿cierto?, con poder y autoridad, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué el diablo debe temer? Porque las armas espirituales son poderosas en Cristo Jesús. Porque las armas poderosas que hoy día nos permiten avanzar y creer y crecer en las cosas del Señor, nos van a abrir el entendimiento de una manera que ningún demonio, ninguna potestad, ninguna hueste de maldad podrá enfrentarnos de una manera superior, porque mayor es el que está en nosotros. Hay una promesa, amados, del Señor. Hay una promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. O sea, nada podrá prevalecer contra nosotros, contra la iglesia del Señor. Por eso nosotros vamos con poder y autoridad. Por eso que vamos llevando la buena noticia. Porque esa buena noticia nos alcanzó a nosotros primero. Porque esa buena noticia, hay paz en nosotros. Hay gracia del Señor. Hemos hallado su gracia por la paz que hemos puesto en el Señor. Todo lo que pueda estar pasando en este tiempo en tu vida, ponlo en las manos del Señor. Todo lo que pueda ocurrir en tu vida, ponlo en los caminos del Señor. En este tiempo, lo que más el mundo anhela, lo que más las personas del mundo anhelan, ¿saben lo que es? Tener paz. Pero nosotros sabemos que eso es imposible sin Cristo. Si tú tienes la paz de Cristo, es necesario que esa paz también la compartas con otro. Muchos hoy día buscan esa paz en terapias psicológicas, lo buscan en meditación, en masajes, en tai chi, en yoga, etc. Pero la Biblia dice, no hay paz para los impíos. Es un decreto de Dios. No hay paz para los impíos, no hay paz para los pecadores, no hay paz para aquellos que no se han convertido.
La única forma que la persona pueda alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano es que pueda recibir al Señor en su corazón. Que otros pacificadores como nosotros, que muchos de nosotros que estamos en la paz de Cristo, podamos llevar ese mensaje de salvación a otros y ellos puedan alcanzar esa paz que nosotros tenemos. Porque como dice esta palabra, ¿cierto? No hay paz para los impíos. Es lamentable, pero es así. No podemos. Amados, si vivimos en paz con el Señor y su gracia está en nosotros, debemos anhelar de todo corazón ser esos portadores que lleven esa paz y esa gracia a los que lo buscan. Nosotros sabemos que vamos a ciertos lugares y predicamos la palabra. Nos pasó acá en Antofagasta también, que predicamos por muchos sectores. Sembramos la semilla, esparcimos el perfume agradable de Jesús por todo lugar. Pero nosotros cumplimos el trabajo, cumplimos la pega. Simplemente hicimos el trabajo. Es el Espíritu Santo el que va a convencer a las personas. Tú no sabes cuando siembras en qué momento vas a cosechar. Porque simplemente tú eres obediente a la voz de Dios que te llamó a ser ese pacificador y a llevar esa paz que sobrepasa todo entendimiento a esas personas. Ahora, esto no significa que vamos a tener una vida sin problemas. No, y sin dificultades, obviamente que no. Claramente que no. La oposición se va a levantar, pero tú tienes algo poderoso, tú tienes herramientas poderosas, tú tienes la paz y tienes la gracia con Dios y con Jesús. Esto no quiere decir que son dos fuentes distintas. No, sino más bien es la misma fuente de la cual tú bebes. Porque la palabra, ¿cierto?, dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. No son dos fuentes, es una fuente. Tú vas donde el Padre y tú vas donde el Hijo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y los tres uno son. Y eso es lo que el Espíritu Santo hoy día te trae la convicción de mantenerte en esa paz del Señor, de mantenerte en esa gracia del Señor, para que tú hoy día puedas también llevar ese mensaje del Señor. Dios usa todos los medios posibles para impartir su gracia y su paz. ¿Cómo? Bueno, a través del estudio de su palabra. Si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, si nosotros no escudriñamos la palabra, es imposible que la paz del Señor pueda penetrar en nosotros. Es imposible que si no escudriñamos la palabra, la gracia de Dios pueda abundar en nosotros para poder llevarnos a otro lugar y compartir esa paz. Lo otro, la predicación de su evangelio. Si tú no estás predicando el evangelio es porque en el fondo no has tenido paz con el Señor. Si tú no anhelas predicar la palabra es porque en el fondo no has sido lleno de su paz y hay un vacío que necesitas llenar. Y ese vacío, lo único que lo puede llenar, como decíamos recién, es Jesús. Jesús puede llenar ese vacío. Por eso que si no hay predicación del evangelio en tu vida, es porque te falta eso. Te falta paz y te falta la gracia del Señor. No has sido llenado con esa paz y esa gracia de Dios, porque el que es llenado con la paz y la gracia del Señor anhela predicar su palabra, anhela predicar su evangelio, anhela ir a todo lugar, a todo rincón, a toda ciudad, a todo barrio, a toda población, a todo país, para compartir la gracia y la paz del Señor en la vida de aquellos que la necesitan y lo están buscando. Y por otra parte, el crecimiento espiritual también aquí es una herramienta o es un medio posible en donde Dios nos comparte su paz. Este crecimiento espiritual, ¿qué te permite? Te permite cada día buscar su santidad, buscar su fidelidad y el estar unido a Cristo Jesús, que es lo más precioso e importante de todo esto. Cuando tú estás unido a Cristo, es tremendo cómo tú comienzas a vivir en santidad, cómo tú comienzas a vivir en esa fidelidad, cómo tú comienzas a vivir en esa obediencia en el Señor. Sí, somos imperfectos, sí es verdad. Pero cuando está la gracia y la paz del Señor en tu vida, tú comienzas a anhelar todas estas cosas. Sabiendo que a lo mejor en algún momento vas a tropezar, pero Dios, que es fiel y justo, te va a levantar. Sabiendo que en algún momento vas a caer, pero sabes que el Señor te va a perdonar de corazón si tu arrepentimiento es genuino. Y sabiendo, ¿cierto?, que a lo mejor nosotros no merecemos esto, es por la gracia de Dios que hoy día estamos aquí.
es por su infinita gracia, amados. El estar unido a Cristo es por su gracia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano hoy día te permite llegar al corazón de otras personas, porque otras personas ven la luz de Cristo en ti, otras personas ven el reflejo de Cristo en ti, otras personas anhelan lo que hay en ti y muchos, ¿cierto? Hasta el día de hoy me preguntan, ¿cómo puedes vivir una vida, ¿cierto?, con ese dolor de no tener a tu hijo presente? Bueno, mi respuesta siempre ha sido, solo la paz y la gracia de Dios lo puede hacer, por eso yo lo glorifico. Solamente la paz y la gracia de Dios pueden permitirme hoy día estar aquí frente a ustedes en esta cámara, compartiendo una palabra y dando testimonio de que sí, el Señor puede llenar todo vacío, que ni la muerte ni nada podrá alejarnos del Señor Jesucristo, ni la muerte ni la vida podrán alejarnos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Las cosas suceden porque Dios las tiene ahí y las permite también. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, y nosotros debemos someternos a su voluntad. Amados, la paz y la gracia de Dios es parte de nuestra vida como cristianos. Yo te quiero invitar ahora a que podamos orar por esta palabra. Puedas ahí tú también orar conmigo y puedas decirle al Señor, hoy oramos, Señor, para que podamos entender que sin tu paz nuestra alma no descansa. Padre amado, que sin tu gracia no somos absolutamente nada, que necesitamos de ti todos los días, Señor. Oramos para que tu gracia y tu paz obre en nuestro ministerio, Padre, en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, para que nuestro llamamiento sea a la altura de un hijo tuyo. Padre, no podemos y no permitas, Padre amado, que vivamos como el mundo vive, sino que vivamos como hijos herederos de un Dios todopoderoso, que nuestro llamado sea íntegro, que podamos ser sumisos, que podamos ser sujetos, que podamos ser obedientes a tu voz para cumplir el propósito por el cual tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Tú nos predestinaste, Señor. Has secado nuestras lágrimas, nos has lavado de toda impureza. Nos perdonaste, Señor, y a través de ese sacrificio en la cruz, amado Jesús, nos justificaste para en este tiempo ser santificados y esperar confiados en la resurrección de nuestros cuerpos glorificados. Padre, hoy oramos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos vivir como ciudadanos del reino de los cielos y como aquellos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, por último, síguenos dando de tu paz y de tu gracia para todas las misiones que se han planificado en el cielo y acá en la tierra. Que podamos ver así como el apóstol Pablo predicaba el Evangelio con poder, que hasta los mismos magos, Señor, hasta los mismos adivinos dejaban sus rituales y quemaban sus libros de magia, Señor, por seguirte a ti, Cristo. Permítenos experimentar también ese poder sobrenatural en todas las predicaciones en casa, en células, Señor, y en la iglesia, y que tu gloria sea manifiesta con poder para alcanzar a los que han de ser salvos, Señor. Te doy gracias, Señor. Bendice, Señor, a nuestros pastores fundadores, Enrique y Maritza. Cuídalos y protégelos, Señor. También bendecimos la vida de nuestros pastores principales, Víctor y Mili, y su familia, sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir, Señor, tu palabra. Y para que todos los que estamos, Señor, sumergidos en la predicación del Evangelio, podamos entender que primeramente debemos ser llenos, Señor, de tu infinita paz. Debemos ser llenos de tu paz, Señor, para poder también alcanzar gracia. Y esa gracia nos permita, Señor, llegar hasta lo último de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Chao, chao.